momento, porque ese es el momento donde más van a necesitar tu apoyo. Y que cuando él vaya a la universidad o ella vaya a la universidad, tú vas a estar cansado. Tú no vas a estar como para meterle jornada extra y sacar la colegiatura. Lamentablemente hemos escuchado respuestas bien gachas, o sea, bien feas, pues que ellos vean, a mí no me lo resolvieron y pude, él también podrá, ¿no? A ver qué respuestas les han dado así. Escuché a un cliente decirme, vine a que me expliques la mochila de salvación para mi hijo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast para el día de hoy. Y estamos muy contentos porque, bueno, hoy vamos a tener invitados en los próximos episodios. Venimos muy preparados hoy con un tema bastante interesante y este va a ser, bueno, pues todo lo relacionado con ahorrar para la educación de tus hijos y cómo no endeudarte en el intento, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tema bastante interesante y nos encantaría que, por favor, pues nos dejen todos sus comentarios y todas sus preguntas que son súper bien recibidas. ¿Cómo están, amigos, hoy? Bien, gracias. Bienvenidos. Y yo creo que es un tema del que no hablas mientras eres soltero, mientras no tienes hijos, pero es sumamente interesante una vez que nace el pequeñito, cuando va a entrar a la universidad. Entonces vamos a platicar de estos temas. Totalmente. Sin duda, ¿no? El proyecto nace cuando nace el hijo y dices, ah, caray, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Será alguien en la vida? Como decían en los 90s. Entonces... ¿Trabajar en Bimbo? Ajá, sí, cuidado que no se tatúe porque si no, no va a poder trabajar en Bimbo. Ay, sí me pasó. Sí, ¿no? Empieza uno a pensar en el futuro de tus hijos porque, por supuesto, quieres lo mejor para ellos, ¿no? Oye, y mamá seguramente diciendo, no, a mí, yo estoy experimentando ahorita que acaban de hacer otras cosas. La educación no me interesa. Sí, la educación como que no tanto. No, pero ¿sabes qué? Creo que te empieza a caer mucho el 20 cuando los quieres meter hasta el Gymboree, ¿no? Dices, ¿qué? El Gymboree vale esto, entonces ¿cuánto vale la escuela, la primaria, la secundaria? Y bueno, ahí es cuando empiezas a pensar cuánto me va a costar entonces la universidad, ¿no? Exacto. Sí, papelitos 1, tijeritas 2, 5,000 pesos al mes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué momento llegué a este punto, no? Sí. Pues va a estar muy interesante hoy este episodio. Esperemos que les pueda ser de mucha utilidad. Y bueno, vamos a comenzar hablando de cuánto es el costo real de la educación hoy en México, ¿no? Creo que como cuando nosotros éramos jóvenes y estudiamos en la carrera, ya pasaron 5 años, 18 años, 20, ya muchas cosas cambiaron. ¿Cuánto le costó a nuestros papás? ¿Cuánto cuesta hoy en día? La inflación de los temas de colegiaturas escolares. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver. Bueno, yo creo que algo bien interesante de este punto es que pensamos que la parte pública no cuesta. Pensamos que mandar a tu hijo a la autónoma del estado no te va a representar nada, cero. Y bueno, pues la verdad es que se han hecho muchos estudios de lo que conlleva, pues el camión, el pasaje, si le quieres comprar un auto, si de repente le vas a dar para que por lo menos se compre una torta en la escuela, sus libros, su manutención de muchos aspectos. Un equipo, hoy en día ya les piden equipo para poder hacer sus anotaciones. Nosotros todavía llevábamos libretas, ¿no? Pero hoy ya les piden ciertos equipos con ciertas características, ¿no? O sea, no puede ser cualquier computadora, ¿no? Lo que implica la carrera, ¿no? Sí, y aparte, ¿no? Si eres chef, pues órale, para mañana una langosta, ¿no? Sí, aunque como tal no hubiera un costo designado para la parte de colegiatura, la realidad es que la educación cuesta y cuesta bastante. Y si es especialización, internado, residencia para los doctores, yo creo que el tema se va bastante alto. Y les quiero compartir que en alguna ocasión, en el futuro reciente, post-pandemia, hubo ajustes en el tema de las colegiaturas y en el tema de los costos. Como todo, pues se rige por la inflación. Y aproximadamente mandar a tu hijo a una escuela pública durante 10 semestres está hoy en 2025 rondando los $20,000. Son 400,000 pesos al tipo de cambio de hoy, pero no lo sientes porque son 2,000, 3,000, una excursión,
un viaje, un proyecto, un libro, exactamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, vas a hacerlo en 60, 100, 200 pagos y a lo mejor sea un poquito más difícil de poder llevar un control. Claro. Y por eso a veces tu bolsillo se desangra y tú no te has dado cuenta, porque estás pagando de 1, de 2 o de 3 hijos, dependiendo. No estás pagando una colegiatura, están yendo a la autónoma del estado, pero estás pagando muchas cosas que de repente pierdes la proporción, ¿no? Entonces, partiendo de un piso donde no pagues colegiatura, no pienses que no vas a gastar a edad 18 de tus hijos, porque ya hay un estudio, este estudio es de OCDE, la verdad, OCDE hace estudios de cosas bien interesantes y habla sobre esto, ¿no? Sobre la educación, y por lo menos al nivel público, es difícil decir que el gobierno o el estado o cualquiera te va a resolver los gastos más básicos de tu familia, ¿no? Hasta partiendo de un tema de mi hijo no va a comer aquí en la casa hoy porque tiene un examen y tiene compromisos y no puede ir y venir. Ya estamos hablando de un costo que se sale de la normalidad de si tu hijo no estudiaría, ¿no? Entonces, ese sería el primer nivel, el primer punto. Y bueno, no sé si quieran comentar. Pues, ¿cuánto costaban las memelas de las Spice, China? Los que somos WAP sabemos que aunque sea una memela, te desfalcaba y decías, chin, o tomo camión o como una memela, ¿no? Sí, recuerdo que en esa etapa de cuando decides qué estudiar, creo que implican muchas cosas, ¿no? Tus sueños, para qué naciste, tus habilidades, tus competencias, ¿no? Y qué tan limitado estás para estudiar esa carrera que quieres, ¿no? Por si tener recursos o no tener recursos. Y cuando lo resuelves, justo te enfrentas con esto, ¿no? Si tus papás ahorraron, si tienen la capacidad económica, pues tienes a manos llenas y puedes disfrutarlo, y no solamente la cuestión básica, ¿no? Porque el estudiar en la universidad sigue implicando otras actividades, ¿no? Claro. Que la excursión, que la salida, que la visita, etcétera, ¿no? Entonces forma parte de la vida, ¿no? Y de tu carrera y de tu estudio. Creo que también es importante hasta dónde un papá tiene la capacidad económica para brindarle los estudios a un hijo, ¿no? Ahora, no es una limitante porque muchos estudiamos pagándonos la universidad, ¿no? Estudiamos y trabajábamos y finalmente sacamos una carrera, ¿no? Pero con el pasar del tiempo creo que nos damos cuenta que los papás queremos dar lo mejor a los hijos, ¿no? Claro. Y existen alternativas que nos permiten planearnos, programarnos, que no se nos haga tan pesado y que no llegue a la mera hora, ¿no? La inscripción, la colegiatura tan elevada, como lo dijiste muy bien al inicio. Creo que tan solo la guardería, tan solo el kinder, dices, ¿qué? ¿Esto cuesta realmente? Esto cuesta, claro. Pero quieres que tu hijo tenga una educación por arriba de la promedio, ¿no? La básica. Entonces, eso, la experiencia, creo que la experiencia que vives en este momento también es importante y vale, ¿no? Claro. O sea, cuesta. Sí, y sobre todo entender que si hoy una carrera universitaria, por ejemplo, una universidad en Puebla como la UPAEP vale entre 500 y 600 mil pesos, ¿cuánto va a costar cuando mi hijo tenga 18 años? Y si es que decide tomar una carrera que solo tiene esa universidad, porque creo que también aquí es muy importante ver esa parte, ¿no? De nuestros hijos hoy son tan pequeños que no sabemos qué van a querer estudiar, no sabemos a qué escuela se van a querer ir o para qué van a mostrar aptitudes, ¿no? Entonces, ¿qué tal que yo estoy pensando que se quiere ir al TEC de Monterrey y la carrera que quiere mi hijo solo está en el ITAM? Y resulta que, mi presupuesto que tenía pensado, pues se va al doble porque es un poquito más cara esa escuela, ¿no? Entonces... El ITAM es más caro que el TEC de Monterrey, tengo entendido, sí, ¿no? es más caro. Entonces, o digo, ya, vámonos muy, muy volados, pero Harvard, o sea, alguna universidad, o hacer algún tipo de maestría en el extranjero y demás, ¿no? Entonces, la inflación es un factor muy importante a considerar porque sabemos que la inflación de las colegiaturas no es la misma que la inflación de la canasta básica. O sea, no crece a la par, ¿no? Así como en gastos médicos traen ese dilema de que pues no suben igual los honorarios médicos que la inflación, también en el tema educativo pasa algo muy similar. Tan solo yo lo vi en mi escuela de mi hija, subieron 500 pesos la colegiatura y es más del 10% de la colegiatura. Entonces, ¿cuánto? Bueno, ¿cuándo? Alberto se viene enterando que va a pagar 6,000 pesos más al año de colegiaturas. Sí, 500 pesos al mes son 6,000 pesos al año. Sí, son 6,000 pesos al año, ¿no? Y que, repito, ¿no? Si hoy ya es una cantidad un tanto elevada, ¿qué va a pasar cuando mi hijo tenga 18? ¿Cuánto me va a costar mandarlos a esa escuela, ¿no? Y también
cosas que hoy no tenemos claro, ¿no? ¿Será que sí estudie? ¿Será que no estudie? ¿Será que tenga habilidades? ¿Qué tal que lo becan por algo deportivo? Pero pues bueno, son uno de 100 casos, ¿no? Claro. Eso es un beneficio, ¿no? Prepararlos como para la beca. Sí, es que, y no necesariamente por el tema económico, sino porque desarrollas, creo que un tema competitivo de valores en los hijos, y qué satisfacción saber que tiene una beca, ¿no? Uh-huh. O sea, y que ellos mismos la valoran, la aprecian. A mí se me hace una gran idea, pero no sabes, ¿no? Claro. O sea, no sabes si la va a tener o no la va a tener. Entonces sí, o sea, levante la mano quien quiere que su hijo tenga una beca. Todos, ¿no? Claro. Sí, pero para ponerle un número muy lógico al día de hoy, estudiar la carrera universitaria te puede salir entre $20,000, que son 400,000 pesos mexicanos, a cantidades, mencionaste Harvard. ¿Cuánto crees que cuesta mandar a tu hijo a Harvard? Hace unos años, en el cotizador de Allianz del Optimax Educación, venían las universidades de acuerdo al rango, y viene Harvard. Uh-huh. Te sugería un ahorro de 10 millones de pesos para poder ir a Harvard. Hoy creo que incluso va a ser más difícil porque Donald Trump ya no quiere que haya extranjeros en Harvard. Uh-huh. El 31% de la matrícula es extranjera. Ya nos estamos enfrentando hasta temas culturales, no solo económicos, para que tus hijos puedan estudiar en el extranjero. Para que un país que, la verdad, para nosotros en México, ¿a dónde mandas a tus hijos a estudiar? Uh-huh. Si los quieres mandar fuera de México, la primera opción es Estados Unidos. Uh-huh. Y hoy va a haber más candados. Ahora, si no estás pensando en mandar a tus hijos a Estados Unidos, si estás pensando en que entren a la autónoma del estado, de todos modos tienes que tener una lana ahorrada, ¿no? Claro. La primera responsabilidad de un padre es resolver el proyecto de vida de qué van a hacer en ese momento, porque ese es el momento donde más van a necesitar tu apoyo. Uh-huh. Y tristemente muchos papás pasan ese momento y después se pasan apoyando toda la vida a sus hijos porque en ese momento crítico no los quisieron o no los pudieron apoyar. Ahorita entramos a eso, pero ¿cuánto cuesta mandar a tu hijo a la universidad? Entre 400,000 pesos y 10 millones. Sí. Es un rango muy amplio. Mucho. Por supuesto, una universidad como la UDLA o el TEC de Monterrey, estamos viendo colegiaturas de 120,000 pesos el semestre, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser un rango arriba del promedio, y un promedio posiblemente estamos hablando ya de 50,000 pesos el semestre. Uh-huh. Entonces, ya la educación privada se está despegando mucho de la educación pública, e incluso entre universidades públicas hay universidades públicas de 50,000 pesos el semestre y de 150,000 pesos el semestre. Uh-huh. Entonces, estos números son reales. Yo pertenezco a una sociedad de alumnos de una universidad y constantemente hay benchmarking para saber cómo están rankeadas en precio, ¿no? Que no siempre tiene que ver con lo educativo. No voy a mencionar alguna para no meterme en problemas, pero hay veces que la colegiatura es así y la calidad de la educación es así. Claro. Entonces también... Y es más un tema de estatus, uh-huh, o es más un tema de la tradición de la familia, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas, pero la realidad es que cuesta, ¿no? Y saben que también considerar que a veces comenzar a gastar fuertemente en la educación no es hasta que tengan nuestros hijos 18 años, ¿no? Cada vez vemos más pues generaciones muy preocupadas, ¿no? O muy interesadas en el tema de aprender más idiomas, salirse de México, ¿no? Tú hoy hablas con chavitos de 14, 15, 18 años y yo la verdad es que la mayoría que mis clientes se han llevado a sus hijos a las citas, ¿no? Oye, y les pregunto como algunas opiniones, todos están pensando irse a vivir al extranjero. O sea, me quiero ir a Corea, me quiero ir a Europa, me quiero ir a otro país, quiero vivir acá. O sea, entonces imagínate que el gasto empieza desde el bachiller, ¿no? Que le empiezas a decir, oye, pues tienes que aprender idiomas, tienes que hacer esto, tienes que empezar con varios cursos. Entonces, también, ¿cómo te va a agarrar a ti preparado como papá esta situación, ¿no? De decir, esta situación de decir, pues, a ver, yo pensé que iba a comenzar a gastar este dinero hasta la carrera y resulta que lo estoy empezando a gastar desde ahorita. O sea, desde el bachiller o desde la secundaria, ya estoy requiriendo, pues, tener ahí un fondo llamado educación de mi hijo para comenzar a gastar en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para los que, pues, están apenas estrenándose como papás, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es un tema de planeación, previsión, ¿no? Si no lo sabes, bueno, es importante que te eduques financieramente, pero desde que nace un pequeñito es importante planear, ahorrar para la educación, destinando un porcentaje, ¿no? Para este proyecto. ¿Por qué? Porque
te quedan 18 años, ¿no? Y que existen fideicomisos como el Optimax Educación que te permite tomar dinero también en el Inter, ¿no? O sea, si necesitas dinero en la primaria, en la secundaria, en el bachiller, puedes tomar de esos recursos porque para eso está diseñado, para la educación, y no está limitado a la licenciatura. Entonces, creo que es una etapa en la que un papá que prevé, que ahorra para la educación, da mucha paz, da tranquilidad, ¿no? O sea, saber que tienes los recursos para cuando llegue esa edad. Y bueno, yo he platicado con amigos, con clientes, etcétera, ¿no? Donde dicen, chin, si yo hubiera sabido, si a mí me hubieran dicho que existían estos recursos o estos planes, ¿cuánto no ya estaría resuelto ese tema, ¿no? Y entre más te acercas a la edad, vas planeando y vas pensando qué quieres, ¿no? Aquí yo creo que hay si tienes los recursos, increíble, ¿no? Le puedes brindar los recursos. Pero si tienes un fideicomiso, obviamente tienes la certeza de que no vas a retirar 100% de esa cantidad o ese dinero, sino lo que has ahorrado va a seguir invirtiéndose, que ese también es un beneficio para los clientes y para los papás, ¿no? Que tienen un instrumento, ¿no? Claro. Ya hablamos más o menos de cuánto cuesta, ¿no? La educación. Albert, si a ti te llega un cliente y te dice, oye, sí me interesa ahorrar para la educación, ¿qué opciones tengo? ¿Tú qué le explicas? Pues básicamente yo creo que es importante la edad que tiene tu hijo. O sea, tú puedes mover el proyecto, puedes mover muchas cosas, pero no puedes mover la edad de tu hijo. Si tu hijo tiene 5 años, ya tiene 5 años, te quedan 13 para poder hacer este proyecto, ¿no? Tampoco es tan lógico que se esté tomando años sabáticos, tampoco es tan lógico que esté extendiendo el momento al cual va a la universidad. La mayoría de los chavos en México van a la universidad de 17, 18 años. Posterior a eso, estás ya entrando en el tema laboral bien complicado, porque a los 22, 23, si no tiene una carrera universitaria, pues ya se empiezan a cerrar algunas oportunidades laborales, ¿no? Entonces es muy, muy duro. Fíjate que yo lo que le diría a un cliente, y que siempre lo comento, es que cada vez se hace más grande la brecha de los montos que los clientes ahorran. O sea, antes teníamos becas como concepto, ¿no? Las becas educativas para la educación de los hijos a través de aseguradoras. Es un producto que nosotros conocemos y que creemos que es una excelente herramienta financiera. Cuando yo le explico a los clientes, en años anteriores, hace 5 años antes de la pandemia, que ya la pandemia tiene 5 años. Ya 5 años. Entonces, hace 5 años antes de la pandemia, había quien decía, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar 20, 30, 50, 80 mil pesos al año. Y de ahí se brincaba hasta quiero ahorrar 200, 300, medio millón de pesos al año. Para poner números, ¿no? Hoy no. Hoy la verdad es que ha bajado muchísimo ese tema. Ha bajado muchísimo la cantidad de las personas que lo hacen. Y ahora se fue más fuerte hacia arriba. Ahora ya desaparecieron las becas educativas de 20, de 30 mil pesos al año. Y ya la mayoría de la gente que ahorra para esto ahorra mucho más. ¿Por qué? Porque quien lo hace muy en serio, muy comprometido, y quien no lo puede hacer o no lo visualizó, de plano no lo hace ni con él. No lo hace ni con el mínimo. Ese es mi punto medular. Yo creo que sí hay que establecer puntos de partida. Si mi economía es esa y yo puedo destinar 20, 30, 50 mil pesos al año, destino eso. Si puedo menos. Sí, pero hago algo. Exactamente. Creo que lo que nosotros hemos podido notar, o por lo menos en la promotoría, en nuestras carteras, es que antes había personas que ganaban 200 mil, 300 mil pesos al año y tenían la inquietud de ahorrar el 10% para la educación de sus hijos. Hoy no. Por inflación, por la situación del país. O sea, no le voy a atribuir a un solo factor. Creo que pueden ser... De su obligación. Les empezaron a valer sus hijos, los dejaron de amar. No. O sea, de verdad, las causas pueden ser muy diversas, pero hoy mucha gente dejó de destinar el 10% de su salario para la educación de sus hijos. Y de ahí, la gente que gana un poco más, la gente que gana 500, 600, 700 mil pesos al año, 2, 3 millones de pesos al año, ya empieza a ahorrar sobre del 10%, a proporción. Y bueno, también depende de cuántos hijos tengan, ¿no? Muchas veces vas a ahorrar el 10, y con mucho esfuerzo, pero para los 3. Entonces ya se reduce mucho el potencial. Pero bueno, ¿cuánto debe de ahorrar uno para la educación de sus hijos? El 10% del salario de cada hijo. Entonces, si tienes 3, estás en problemas, porque probablemente tengas que posponer tu ahorro para el retiro o alguna otra prioridad, posponer mientras tus hijos son pequeños. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento puedas brindarle a cada uno de ellos este tema, ¿no? Nosotros ayudamos a la gente a poder
estirar la liga un poco, a poderle decir, mira, puedes empezar así y luego lo puedes mover así, porque nadie ahorra lo que quiere de primera instancia. Todos estos temas se pueden ir moviendo a lo largo del tiempo. Pero yo lo que le diría a una persona que está hoy con un hijo menor a 8 o 10 años, cuando ya tiene 8 o 10 años ya lo veo más complicado que a edad 18 puedas ahorrar, pero cuando están pequeños es mucho más fácil hacerlo sin que el bolsillo sufra. Entonces, de esos temas, donde todos los proyectos de vida, el tiempo y el dinero es evidente, pero en el proyecto de educación es inamovible. Llega un momento en el cual, híjole, si no lo hiciste ya no hay tantas opciones para poder hacerlo. Claro, y si está corto el tiempo, también tienes que inyectarle más capital, ¿no? O sea, estar conscientes de ese tema. Y un tema que me pareció interesante que ahorita tocaste es cuando se te empalma con el retiro, ¿no? O sea, cuando el tema de la educación de los hijos se empalma con el retiro y a veces no dimensionamos, sinceramente yo no lo pensaba, ¿no? No, les haces su línea de vida y dicen, voy a tener 60 cuando mi hijo esté entrando a la universidad. Recuerdo que ustedes lo hicieron cuando me invitaron a la carrera. Yo dije, charros, o sea, yo no había pensado en eso, ¿no? O sea, ¿qué edad tiene mi hijo? ¿Qué edad tengo yo? En ese entonces creo que Santi tenía como 5 años, más o menos, como 7 ¿no? años, O sea, dices, charros, o sea, estoy a muy corto tiempo y qué edad voy a tener, cuándo voy a empezar a ahorrar para el retiro, o sea, es todo un tema de administrar y de dejarte asesorar también, ¿no? Por quien sí sabe, por los expertos, para saber qué hacer, ¿no? Claro. Y que si tienes poco tiempo, mucho tiempo, bueno, tengas la idea de cuánto tienes que inyectar en capital. Si te alcanza o no te alcanza, por lo menos para la inscripción te alcanza. O sea, no sé, que tengas bien planteado números, tiempo, y con relación a eso te vayas preparando qué vas a hacer para esa etapa, ¿no? Claro. Yo siempre, o lo que recomendaría es, pues, tener una asesoría, ¿no? Como las que damos nosotros, o si se te acerca alguna persona que se dedique a este tema, date la oportunidad de escuchar. No tienes que hacerlo en ese momento, pero sí es importante tener la información, ¿no? Así como cuando andas cotizando una compu y te vas al Walmart y te vas a Mac y te vas a diferentes tiendas y andas viendo qué opción es la mejor. Pasa lo mismo con este tema, ¿no? A ver, desde el momento en el que tienes hijos, pues ya asumas la responsabilidad de decir, pues le tengo que pagar su educación, ¿no? No puedo decirle a los 18 años, no tengo, y a ver cómo lo resuelves, ¿no? Pero hay muchas opciones y nosotros justo lo que hacemos es, bueno, a ver, platico contigo sobre tus ingresos, sobre el tiempo que tienes, sobre qué tienes pensado para esa etapa, porque digo, a ver si quieren ahorita comentarlo, pero lamentablemente hemos escuchado respuestas bien gachas, o sea, bien feas de papás que, pues que ellos lo resuelvan, pues que ellos vean, a mí no me lo resolvieron y pude, él también podrá, ¿no? A ver, ¿qué respuestas les han dado así? Vamos a meternos en lo picosito. Pero yo creo que un tema muy, muy recurrente es este tema de la visualización. Va a poder, o sea, no, el mundo en el que tú fuiste a la universidad no es el mismo mundo en el que tu hijo va a ir a la universidad. Yo creo que hay que ser muy, muy sincero con ese tema, ¿no? Hoy hasta por situaciones de seguridad no sabemos qué les vaya a tocar y no sabemos qué tan difícil sea, ¿no? Entonces no podemos compararnos con nuestros hijos ni comparar a nuestros hijos con nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, yo quiero comentar algo de lo que decía Dulce, ¿no? Cuando mi hija tenga 18 años, yo voy a tener 46. Suena muy bien. Sí. Cuando mi hijo tenga 18 años, yo voy a tener 50 años. Creo que todavía está lógico. Sí. Pero si tú sumas la edad 18 de tu hijo y te da 55 o más, se te empalmó con el tienes que tener cuidado. Sí. Tienes que tener cuidado. No pasa nada. Sí se puede resolver, pero tienes que resolver dos cosas. Una, que cuando él vaya a la universidad o ella vaya a la universidad, tú vas a estar cansado. Tú no vas a estar como para meterle jornada extra y sacar la colegiatura. Sí. Y la otra... Como tómela de quinceañera, que el papá tuvo que hacer horas extras para pagar los 15 años. Sí, claro. Y ya se oía. Sí. O sea, yo creo que si nos comparamos con otros países que traen desarrolladísimo el tema del fideicomiso educacional, nosotros cada vez nos quedamos más rezagados en cuestión ideológica. En cuestión económica hay retos, pero en cuestión ideológica cada vez le restamos importancia a la universidad. Y ojo, le restamos importancia de los 0 a los 18 años. Cuando mi hijo me dice, oye, papá, yo quisieras vender, y lo hacen, tu casa, tus terrenos, tu patrimonio, para poder pagar la universidad. Y no es necesario vulnerarte de esa manera. Es lo que he escuchado. Yo vendo mi casa,
yo tengo un negocio, yo podría echar mano de aquí o de allá, los bienes son para resolver los males. Todas estas frases, todas estas ideas que si bien pueden ser válidas, la verdad es que ¿para qué compras una casa si la vas a terminar vendiendo? Mejor haz un patrimonio y también haz un proyecto específico para la educación de tus hijos, ¿no? Claro. Porque no sabes tampoco si en ese momento que tus hijos vayan a la universidad, tú vas a poder vender esa casa, el mercado está en condiciones. ¿Qué tal que la vendiste antes? Porque te agarraron las prisas antes, ¿no? Sí, la mal vendiste. Sí, la mal vendiste. Fíjense que yo le digo a mis clientes que hay opciones muy flexibles, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, con lo que nosotros hoy trabajamos, hay dos. De hecho, si ustedes algún día toman una asesoría enfocada en, oye, ¿cómo puedo ahorrar para la educación de mis hijos? Te van a hablar de que hay fideicomisos, ¿no? Y esos fideicomisos están 100% enfocados en que tú utilices el dinero para temas educativos. Entonces, incluso cuando tú bajas dinero de esos fideicomisos, tienes que comprobar que lo utilizaste para temas educativos al 100%. Pero también tienes la opción de poder abrir, yo les digo, abre un cochinito y le vas a poner Mateo, Diego, Natalia, o sea, el nombre de tu hijo, ¿no? Y ese cochinito se va a llamar Fondo de Emergencias de todo lo relacionado con mi hijo, ¿no? Porque qué tal que, por ejemplo, mi hija hoy tiene muchas aptitudes para el arte, ¿no? Entonces, desde ahorita, oye, mamá, curso de esto, curso del otro. Entonces, si en algún momento me agarra apurada económicamente, pues, oye, voy a echar mano de su fondo, porque precisamente para eso lo creé. O sea, para que sea un cochinito donde yo le estoy inyectando dinero, porque yo estoy pensando que va a ser para la universidad, pero qué tal que desde los 13 años empiezo a tomar una pequeña parte para un curso, un intercambio o algo que ella va a querer hacer y que va a requerir mucho capital, claro, ¿no? En la escuela de mi hija hoy hay campamentos desde los 13 años que los mandan al extranjero y cuesta 80,000 pesos, ¿no? ¿Y qué va a pasar si mi hija me dice, oye, mamá, quiero ese campamento? Y yo, chin, ¿no? Me va a dar mucho gusto decirle, oye, tengo ahí un cochinito que precisamente abrí cuando tenías 1 o 2 años pensando para este momento. O sea, pensando que podía llegar este momento en el cual necesitamos una pequeña parte, no todo, pero sí una pequeña parte para poder financiar ese proyecto que tiene que ver con tu educación. No me va a pedir, ¿verdad? O no voy a sacar dinero para comprarle, pues, no sé, una supercomputadora o los super audífonos o algo, ¿no? Si no va a ser estrictamente para temas educativos, ¿no? Educación, definitivamente. Creo que también es importante, bueno, yo me he encontrado con comentarios de mis clientes, aparte de esos de no me interesa que lo resuelvan ellos, ellos van a poder. También la indecisión, o sea, ¿cuántas personas están pensando en hacerlo y no lo hacen por encontrar el mejor plan, el mejor fideicomiso, el que me dé más, o sea, y terminan sin nada? Y terminan no haciéndolo. Ajá. ¿No? En algún momento escuché a un cliente decirme, vine a que me expliques la mochila de salvación para mi hijo. Y justo era, y hablaba de un fideicomiso educativo, ¿no? Y yo decía, wow, qué padre, ¿no? Que lo vean así como me va a salvar para cuando tenga esa edad, 18 años y me vaya a la universidad, y entonces traes todo, ¿no? Porque traes para la colegiatura, que para la inscripción, no sé, los recursos, los campamentos, los intercambios, que los idiomas, o sea, es una mochila de salvación porque pase lo que pase, si tu papá ya no está, te deja recursos, ¿no? Que esa es la parte bonita de un fideicomiso. Sí. Que el hijo tiene los recursos para terminar la universidad, y es esa parte de amor que como papás fuiste responsable, pensaste en ellos, ¿no? Que si estás y lo disfrutas con ellos, increíble, pero y si no, o sea, más que dejarle una herencia que pueda sacar adelante la carrera, le dejas a lo mejor hasta carencias, ¿no? Sí. O deudas por las cuales él no pudo a lo mejor salir adelante, ¿no? Claro. Porque personas que vean a tus hijos, seguramente va a haber muchas, ¿no? Que les dediquen tiempo, etcétera. Pero lana, sí, pero dinero es otra nadie cosa. les sobra, ¿no? Sí. Nadie les sobra dinero. Entonces, un fideicomiso, en ese sentido, se me hace verlo de esa manera, la mochila que salva a tus hijos si es que no estás, y ellos puedan seguir la vida tanto en lo educativo como en las necesidades, ¿no? Claro. Eso nos pasa mucho al tema de casos reales, ¿no? ¿Qué casos ustedes conocen de gente que dice, oye, gracias a Dios había este fideicomiso porque me sirvió? Pues en mi familia existe la cultura del ahorro para la educación. Yo fui a la universidad con la ayuda de un ahorro, que por cierto a mi mamá le alcanzó como para 3 semestres. O sea, no fue suficiente. Mejor con ese dinero construyó unos departamentos y con las rentas y con mucho esfuerzo fue pagando la colegiatura y solo pagó el primer semestre de contado y después muy complicado.
pero sí ahorró casi 10 años. Ya le tocó un poquito avanzado, ya tenía yo creo que 8 años, pero ahorró 10 años para mi educación. Y yo también tuve una beca y un crédito. Yo soy de todo. Tuve crédito, tuve beca y aparte tuve el apoyo de mi mamá en la parte de tener la cultura y el hábito del ahorro. Y pues ya no me acuerdo, creo que estuvo padre, creo que ella lo hizo por sus buenas razones, ¿no? Yo el que vi mucho fue el de mi sobrino. Porque mi sobrino, yo sí me acuerdo que mi mamá le decía a su hija, le decía, oye, ¿cuántos años tiene, no? Roberto Alexander, que aquí. Ojalá que nos esté viendo, ojalá que se esté aculturando de estos temas desde ahorita. Y decía, ¿cuántos años cumple, no? 10. En 8, 18. O sea, mi mamá sí trae mucho esa visión del futuro y de no dejarlo porque parpadeas y ya está ahí, ¿no? Entonces, cuando cumplía 8, en 10, 18. Oye, ella tiene 9. Ay, qué padre, en 9, 18. Traía mucho esa visualización. O Roberto ya no tiene 18, ya cumplí 19. Ya entró a la universidad, hizo igual un muy buen examen de admisión, también tiene una beca y también entró en una muy buena universidad. Está en la Universidad de las Américas de Puebla y pues motivo de miles de factores. Yo creo que eso es algo importante. ¿Vas a resolver el 100% del proyecto con un ahorro? Posiblemente no. Sí. Posiblemente no, porque el cálculo que te va a hacer tu asesor va a ser una cantidad que vas a decir, no, hombre, ¡ay, caray! Es lo que pago de colegiatura, ¿no? Pero si fuera la letra de una camioneta, te aseguro que no se te hace tan caro, claro. Yo he visto ahorros para la educación de 8,000 pesos al mes y el cliente te dice, no, ¿cómo crees? Eso es lo que pago de mi camioneta. Yo, por eso, tu camioneta va a durar 3, 4 años. Exacto. La educación de tu hijo te puede salvar de tenerlo que mantener toda la vida. Claro. Háganlo por la doctrina egoísta, de verdad. Háganlo por decir, yo le voy a dar esto a mi hijo y de ahí, hijito, que Dios te bendiga. Claro. Bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso. Es lo que también he visto en mis clientes. Uno termina resonando con la gente y diciendo, oye, es que yo lo que quiero es cumplir. Yo lo que quiero es darle a mi hijo las posibilidades de que sea un poco más fácil. ¿Regalado? No. Él tiene que hacer su parte. Pero sí me gustaría ver hasta dónde lo puedo resolver, hasta un 50, hasta un 70%. Y lo demás, pues sí, lo demás sí se lo voy a dejar a otras fuerzas superiores, ¿no? Pero no todo. Esa fuerza superior está muy ocupada. El universo está muy ocupado para resolvernos el 100% de nuestros problemas. Sí. Acércate a un profesional que te diga a partir de dónde y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y qué opciones tienes, ¿no? Y que también sepan que si por alguna razón tu hijo al final cumple el sueño de todos, ¿no? Ahí está becado o pues no estudió y decidió emprender y ya se está dedicando a eso y le está yendo mucho mejor y todo. Órale, va, pero yo tengo ahí un dinero ahorrado que yo puedo utilizar para un proyecto personal, ¿no? O sea, para complementar mi retiro o para mi otro hijo, ¿no? Chin había ahorrado nada más para uno, él ya lo resolvió, entonces pues volteó a ver al otro hijo, ¿no? Que también necesita ese dinero, ¿no? O sea, sí hay muchas opciones hoy. De hecho, quisiéramos cerrar este capítulo con cuál sería el llamado a la acción, ¿no? Lo que decía Alberto, ir con un asesor y decirle, oye, oriéntame cuánto cuesta, en cuánto sale, con cuánto me sugieres ahorrar y qué pasaría con todo. Yo creo que los clientes siempre preguntan, oye, ¿y qué pasaría si? Esa es una pregunta que escuchamos mucho porque es muy válida, ¿no? Oye, ¿y si me muero? ¿Y si mi esposa se muere? ¿Y si mi hijo no estudia? O sea, ¿cuáles son todas esas opciones, ¿no? Que tenemos y sobre todo que también sí nos detengamos a pensar un poquito de, ok, le voy a hacer una fiesta padrísima a mi hijo que me va a salir en 40,000 pesos, 30,000. Oye, eso podría ser el ahorro para su educación de un año, ¿no? A veces sí nos dejamos llevar mucho por el presente y queremos en este momento crear muchas memorias y todo con nuestros hijos, pero si lo hiciste después de haber resuelto lo importante, está perfecto. Pero si no, pues a lo mejor un poquito de introspección y decir, oye, siento que no podría, pero al mismo tiempo pago chorros de cosas que no son tan necesarias, que son un poquito superfluas y que pues me podrían estar ayudando para ahorrar, ¿no? ¿Qué otra llamada a la acción tú tendrías, China? Yo pienso en que investiguen, ¿no? O sea, no te quedes solo con este video, por favor, investiga. Hay también planes de ahorro dentro de las universidades. Compáralos, por favor, porque tienes que darte cuenta que no solamente existe un fideicomiso, no solamente existe un ahorro, existen créditos, la gente sí o sí va a llegar el momento. Sí o sí van a cumplir 18 años, van a querer estudiar una carrera y sí o sí o te vas a endrogar con un crédito o
pudiste haber ahorrado, ¿no? Entonces, date cuenta y compara si un crédito vas a terminar de pagar el doble de lo que costó la universidad versus lo que pudiste haber empezado a ahorrar en este momento, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a generar de rendimiento si empiezo a ahorrar desde este momento en beneficio de mi dinero, ¿no? Entonces, que tu dinero trabaje por ti más que tú estés trabajando por pagar estas necesidades. Entonces, pues investiga, acércate, pide asesorías, no te limites, ¿no? O sea, hay muchísimo de donde puedas tomar tu propia idea, tu propia decisión, y yo te invito a eso, que pidas una asesoría. Claro, yo quisiera cerrar con el testimonio, la experiencia de vida de uno de un buen amigo mío, de Israel. Israel, sus 2 hijos son muy, muy buenos para el fútbol. Se ve, se nota. O sea, yo lo veo y digo, no, estos chamacos sí van a jugar en el... o sea, se ha tomado mucho tiempo y esfuerzo porque él también va a los entrenamientos y todo. Le está invirtiendo muy duro en tiempo, en estar con ellos, en jugar con ellos. Y está padrísimo. Y yo estoy seguro que sus niños los van a becar en algún lugar. Hace unos años tuvo un accidente. Y en ese accidente uno de los niños pues lo atropellaron y salió muy bien. Pero a veces tú tienes que prever el escenario A, B, C, D. Y sí lo llegó a pensar, ¿no? Híjole, o sea, si no queda bien, si tiene secuelas. Obviamente es algo muy complicado para cualquier papá, ¿no? Sí. Afortunadamente parece que todo muy bien. Y parece que el camino es ese, pero yo sí me acuerdo que él me dijo, es que hay que tener plan A, B, C, D. Me gustó mucho esa perspectiva, porque sí, los llevas al fútbol y yo creo que le va a salir 18 años de llevarlos a la escuela de fútbol, le va a salir más caro que la universidad, ¿no? Pero ya lo hace por salud, lo hace por disciplina, lo hace por hábito. Entonces, pero eso no implica que no tenga un plan B, un plan C, un plan D. La verdad que, bueno, lo saludo y lo felicito porque sí, sus chamacos ahí van con todo, pero es eso, no te puedes quedar nada más con mi hijo bota el balón y entonces esa es mi única esperanza. Porque si algo llega a suceder, la verdad es que puede ser que se vengan abajo todos los proyectos de vida y también puede ser que tu hijo te diga, no quiero ir a la universidad. O sea, eso también lo tenemos que poner acá. O sea, yo quiero hacer otra cosa. Soy influencer. Quiero tener un negocio. No quiero ir a la universidad. Steve Jobs no fue a la universidad y le fue bien. Todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Luisito Comunica no terminó la carrera y le fue bien. Sí, pero a ver qué tal que te dice. Oye, le entré al mundo de las carcasas de celular y me voy a asociar con un amigo, pero necesito capital, ¿no? Y que tú digas, órale va, hijo, no estudias y esto va a ser tu capital con el que yo tenía pensado pagarte la carrera, te lo doy y como dicen, ¿no? Que Dios te bendiga, pero sí tuve con qué apoyarte, ¿no? Oye, que eres dentista, pues te monto un consultorio y que Dios te bendiga, ¿no? Oye, que voy a ser fotógrafo, bueno, pues te monto ahí un estudio y que Dios te bendiga, pero que sí podamos nosotros como que dar la patadita de, órale, hijo, vete al mundo, pero te di las herramientas, que es la educación. Claro. ¿No? Más que dinero es la educación, ¿no? Y eso es un buen ejemplo. Oye, a ver, te vas a ir a la Autónoma del Estado a estudiar medicina, pero yo te voy a montar tu consultorio. No, suave, ¿no? O sea, porque se trata de ayudar a nuestros hijos a que tengan no más ventajas, sino que lleguen más lejos que nosotros. Yo creo que no es hacérselas más fácil, es que con apoyo pueden llegar mucho más lejos. Y no es eso lo que todo padre quiere. Decimos que queremos eso, pero a veces le damos prioridad al nuevo Xbox en esta Navidad, ¿no? Que al ahorro para la educación de los hijos. Pues qué interesante, ¿no? Qué fuerte. Ya me voy a ahorrar, ahorita vengo. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Como siempre, por favor, sus comentarios nos nutren muchísimo y que lo puedan compartir con sus amigos para que puedan pues, conocer esta información. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye. Bye.